Bueno, gente, muy buenas a todos, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo. El día de hoy toca el día 3 de los mejores ataques de esta CWL del mes de marzo, donde conseguimos el top 7 del mundo. Vamos a ver 3 ataques con 3 ejércitos distintos, 3 ataques realizados por Tano, Romeo y Yata, una maniobra de la Lun full hechizos, una de Quinchar la Lun y una maniobra de superboleros, ¿vale? Lo veréis a continuación, como siempre, con una explicación durante el ataque para que entendáis el porqué de cada cosa y veáis los atacazos que nos hemos marcado esta CWL. Comentaros varias cosas. Lo primero es que he creado una lista de reproducción donde vais a poder ver todos los ataques, bueno, mejor dicho, todos los vídeos de la CWL de este mes de marzo. Van a ser un total de 7 vídeos, ¿vale? Por lo cual los he organizado en una lista para todo aquel que, pues oye, mira, llega justo cuando este es el primer vídeo que ve, por ejemplo, pues bueno, tienes 2 anteriores también y vas a tener 4 más para poder disfrutar de esta CWL del mes de marzo, porque ya digo que son todos atacazos. Y comentaros otra cosita más. No sé si os estáis fijando que no estoy trayendo ningún ataque de titanides, y es verdad que hemos hecho un montón de ataques con titanides, pero esos los estoy guardando para un vídeo aparte, porque quiero hacer un vídeo, más bien una, muchas gracias a la leyenda por las tropas, más bien una guía básica y una guía pro también sobre las titánides, ¿vale? Cómo atacar con titánides a distintos tipos de bases, y me voy a apoyar pues con todos los ataques que hemos hecho en esta CWL, sobre todo por parte de 3 jugadores que son 3 de los mejores del mundo con este ejército, como es Mamut, como es Demo y como es Hades, ambos 3 jugadores de mi equipo Women Sporting, donde soy coach, ¿vale? Soy el entrenador. Así que nada, sin más dilación, señoras y señores, vamos con los mejores ataques de la CWL de marzo, día 3. ¡Let's go! Antes de comenzar con los ataques, quería comentaros pues un poquito cómo ha ido esta guerra número 3 de la CWL. Nos enfrentábamos al conjunto de Kriegers Home, ahí lo tenemos, y nosotros conseguimos nada más y nada menos que 9 plenos, ¿vale? Como he comentado ya, el día de hoy vamos a traer 3, también defendimos bastante bien porque solo nos hicieron 2 plenos y nos hicieron 2 one star, por lo cual ellos consiguieron 30 estrellas, 39 de 45 posibles por parte de nosotros. Dicho esto, ya para que estéis un poquito informados de cómo ha ido el día número 3, vamos con los ataques. Vamos con el primero de los ataques, y como no podía ser, tenemos de nuevo a Yata, uno de los mejores jugadores de todo el mundo con superboleros, el jugador japonés de Chas Makea, y va a hacer un ataque de superboleros bastante distinto a lo habitual. Tenemos una aldea anti-2 en defensa por parte de Gambo, nos enfrentábamos al conjunto de Kriegers Home, y aquí lo tenemos. De momento llega con un Queen Wall, ya es algo novedoso, no venimos con una maniobra de Warden Wall, sino que venimos con una maniobra de Queen Wall. Queen Wall que llega desde la sección de las 3, y atentos cómo va a realizar una apertura tanto de entrada como de salida para esa reina arquera. La propia reina arquera va a ser la que va a hacer funnel al resto de las tropas que van a llegar hacia el centro de la aldea. ¿Por qué realiza una apertura de entrada y de salida? Pues porque quiere eliminar estos 3 edificios y proseguir hacia la sección inferior, por donde va a hacer toda la entrada con superboleros. Sabéis que os he comentado muchas veces que el águila de artillería es una de las defensas más importantes a eliminar en cualquier ataque de spam. Bueno, básicamente en cualquier ataque, pero sobre todo en cualquier ataque que sea spam terrestre. Es una de las más importantes, y atentos con lo que va a hacer con la máquina de asedio, porque va a lanzar un lanzatroncos. Y no para habilitar las tropas al centro de la aldea, sino con el objetivo de eliminar este compartimento, tanto con el lanzatroncos como con los yetis que lleva dentro. Fijaros la maniobra, porque va a incorporar ya el Warden modo tierra, ha hecho funnel con un Baby Dragon y unos globitos, y la congelación que llega en la ballesta plana y en el Warden, para no tener que gastar la habilidad de la reina arquera. Rabia, ahora sí el Queen Wall, y fijaros, 2 Ice Golem de tanqueo, titánides y superboleros junto al rey bárbaro, todo directo hacia el ayuntamiento. El lanzatroncos que se va a terminar abriendo, van a salir yetis como he comentado, por lo cual va a utilizar una rabia para eliminar ese compartimento cuanto antes y conectar directamente con el ayuntamiento. De momento la luchadora la mantiene en pie, no la ha utilizado todavía, no le hace falta utilizarla por el momento, y vamos a ver cómo se desenvuelve el jugador japonés. Ya llegan los yetis hacia el monolito que no va a terminar cayendo por muy poquito. Para mi gusto creo que usó la rabia un poquito retrasada y por eso no ha caído el monolito, pero aún así está perfecto. Básicamente va a concentrar todas las tropas terrestres en el ayuntamiento. Luchadora que llega desde la sección de las 8, objetivo limpiar todas las defensas de la periferia a las cuales no tiene acceso
todos los boleros y la reina arquera desde el centro de la aldea, ¿vale? Esqueleto de distracción para la único, pero llega un poquito tarde porque esa único ha terminado tarjeteando a la reina arquera, por lo cual, a la reina arquera no, perdón, a la luchadora, por lo cual tiene que hacer uso de congelación. Fijaros que los superboleros ya han eliminado el ayuntamiento, es entonces cuando prende la habilidad del Warden y utiliza un hechizo de salto. Stale, ¿para qué sirve ese hechizo de salto si el centro está abierto? Bueno, pues sirve para que las tropas entren de forma lineal hacia el compartimento y, por ejemplo, los superboleros no se desvíen por aquí, vayan a estos edificios, tal, y luego terminen mucho en volver hacia el centro de la aldea. Directamente coloca el hechizo de salto, de esa forma todas las tropas van a acceder hacia el infierno múltiple, último infierno en pie de la aldea. Le queda todavía a la luchadora con un poquito de vida, luchadora que va a terminar cayendo a manos de la catapulta, y esto va a ser más que suficiente para acabar con la base por parte de Gambo. Gran lectura por parte de Yata con esa novedad de, en vez de traer un Warden Wall, traer un Queen Wall, y con la novedad de la máquina de asedio. En este caso no hemos tenido un lanzallamas, sino que hemos tenido un lanzatroncos, y no ha sido para habilitar a la reina arquera hacia el centro de la aldea, como, bueno, a la reina arquera y al resto de tropas hacia el centro de la aldea, como hemos visto en vídeos anteriores. Atacazo por parte de Yata, atacazo por parte del jugador japonés. Finalmente termina la reina arquera con vida, el Warden y un superbolero. No ha ido muy sobrado, pero ha sido una muy buena lectura. Por si os sale esta base en CWL, que sepáis cómo atacarla. Vamos con el siguiente ataque. Segundo ataque que traemos como uno de los mejores ataques de este día 3. Viene atacando el jugador hispano, el jugador argentino Tano, con una maniobra de Lalun full hechizos en contra de esta aldea tipo box, ¿vale? Vais a ver el uso de clonación en un Lalun, dado que no es muy común y lo utiliza muy poquita gente, y Tano es uno de esos jugadores que lo utiliza y lo hace a la perfección. Baby Dragon de Funnel, que llega en la sección de las 11, Rey Bárbaro que viene con objetivo de eliminar y adentrarse hacia el Rey Bárbaro rival, y vais a ver una maniobra de Sui con esqueletos de distracción, primer esqueleto que va a llegar para distraer tanto al Rey Bárbaro como al Monolito, que son las defensas que más pegan, junto a la reina arquera y una cazadora. 4 globitos o 3 globitos de Funnel que tienen como objetivo eliminar tanto el cañón y la torre de arqueras. De esa forma las tropas van a adentrarse hacia el águila de artillería. Águila de artillería que va a ser también eliminada por ese tronco que utiliza el lanzatroncos más un rompemuro para que todas las tropas se concentren en este compartimento. Aquí tuvo un pequeño problema, y es que la lectura es muy buena, dado que quiere eliminar las dos infierno, Castillo del Clan, con sus héroes y el lanzatroncos, limpiar toda la parte central de la aldea y luego utilizar su luchadora para eliminar una de las catapultas y la luchadora rival. La verdad es que el funnel ha sido espectacular y la lectura ha sido muy buena. Mantiene de momento otro esqueleto en pie, y ahora sí, utiliza el veneno para el Castillo del Clan. Atentos como llega la segunda referencia de esqueleto de distracción para la luchadora catapulta. Ahí lo tenemos, y van a llegar unas cazadoras también para eliminar a la luchadora rival. Ahí lo tenemos, la cazadora que es la encargada. Fijaros el timing perfecto, justo cuando la luchadora va por la luchadora rival, viene la cazadora para apoyar y debilitar. Ahí lo tenemos a la luchadora por parte de Yeezy. Reina arquera que va a ser la encargada de eliminar la reina arquera rival, y de esta forma hacemos una maniobra de Sui, aunque incluimos la máquina de asedio donde nos quitamos una catapulta, águila de artillería, un infierno y las dos heroínas rivales. Sobre todo es más el tema del pathing que dejas para el Lalun, un pathing directo hacia la sección del ayuntamiento con un montonazo de hechizos, y sobre todo incluir esa novedad de la clonación que vais a ver que es clave para el deparar del ataque. Aquí tenía como objetivo, yo creo, que eliminar este infierno múltiple, pero finalmente no lo consigue. Fijaros que la luchadora la mantiene todavía con el disco disponible, y el Lalun que va a llegar desde la sección oeste de la aldea. La segunda referencia de lava, un sabueso normal para tanquear las defensas de la sección de las 8, lanza la tercera referencia de lava para tanquear el antiaéreo, y lo mismo, las defensitas que se encuentran en la periferia del ayuntamiento. Y ahora sí, los globos que llegan hacia el centro de la aldea. Fijaros qué bien se posiciona el Warden, qué buena congelación, qué buena rabia, qué buena habilidad del Warden, y atentos porque aquí es donde aparece la magia por parte de Tano. 2 simples globos van hacia el centro de la aldea, y hay un monolito que está entero de vida, y hay una infierno múltiple que está tocada pero todavía sigue en pie, por lo cual es el momento de utilizar la clonación que también va a aprovechar para eliminar la catapulta restante, la catapulta de la reina arquera. Atentos al detalle por parte del Tano, ahí lo tenemos, velocidad, clonación. Ahí está, y los globos finalmente que llegan hacia la última catapulta. El sabueso de hielo que continúa con vida, sabueso de hielo que termina congelando la catapulta, pero es que el ataque iba tan sobrado que, a pesar de no haber necesitado ese hielo, iba a terminar sí o sí en pleno. Tú que me estás viendo desde tu casa, ¿es tu cumpleaños? Pues bueno, el Tano te trae aquí un montonazo de globos, porque es una locura
lo sobrado que ha ido este ataque y la bonita estrategia que es utilizar una maniobra de la LUN con clonación. Este es otro de los mejores plenos de esta tercera guerra de la CWL del mes de marzo. Y ahora sí, nos vamos a ir con el último, nos vamos a ir con otro jugador hispano. Turno de Romeo. Vamos a ello. Tercer y último ataque que traemos de este día 3. Viene atacando a Romeo. Maniobra de Quinchar la Luna en contra de una aldea tipo Box, aldea que es diseñada por uno de los base builders de mi equipo y que nos funcionó muy bien en el pasado, y ahora pues mucha gente es lo que hace, ¿no? Copiar bases de YouTube, copiar bases de Twitter, lo cual es algo totalmente lógico porque yo también lo hago, ¿vale? Ahí lo tenemos. Atentos a la lectura. Llega un Quinchar. En este caso es Quinchar porque es una carga de la reina y se dirige hacia la parte central de la aldea. No es un Quinguel que vaya rodeando la base, sino que lo que quiere es introducir la reina arquera hacia el centro de la aldea, por lo cual en terminología inglesa ahí cambia el nombre. Ya no es un Quinguel, sino que es un Quinchar, una carga de la reina. Atentos a la lectura. Reina arquera que posiciona en la sección de las 6. Perfecto. Blimp de Yetis con rabia para eliminar la infierno múltiple y todas las defensas, y también aprovechar y hacer ese recorte de funnel necesario para la reina arquera, para adentrarla hacia donde, hacia el compartimento de la catapulta, y veréis posteriormente cómo lo incorpora hacia el compartimento del ayuntamiento. De momento todo controlado por parte de Romeo, que despeja totalmente de defensas la sección de las 8 aproximadamente, donde había también un par de Teslas. El Quinchar que ya se va a dirigir hacia la catapulta y la luchadora rival. Va a tener que llegar la primera rabia para encarar esa ballesta tierra-aire y esa catapulta. Bueno, decide congelar antes, lo cual está perfecto, para aguantar un poquito más la rabia. Y ahora sí, momento de utilizar la rabia en contra de catapulta y luchadora rival. Fijaros la lectura porque va a eliminar la catapulta, va a eliminar la luchadora y va a utilizar un hechizo de invisibilidad para reconducir el pathing a esa reina arquera. En las maniobras de Quinchar la Lune siempre se suele llevar un hechizo de invisibilidad que muchas veces se utiliza en la reina arquera para invisibilizar a esa reina arquera y que no sufra daño, ¿no? Pero muchas veces también se utiliza a modo de improvisación para poder acceder hacia el centro de la aldea. Muy bien utilizado por parte de Romeo, que ya encara al ayuntamiento. Fijaros cómo viene con el Rey Bárbaro desde la sección de las 9, el cual va a crear una apertura hacia la catapulta y reina arquera arriba. El planteamiento: me quito una catapulta y la luchadora con mi reina arquera y aún encima la dirijo hacia el ayuntamiento. Me elimino la infierno múltiple que me molesta con un dirigible con Yetis rabiado. Y el Rey Bárbaro y mi luchadora seguramente lo voy a utilizar para eliminar catapulta y reina arquera rival. Y atentos porque Romeo no ha dicho su última palabra, dado que va a eliminar el castillo del clan y también va a intentar una apertura en el mismísimo monolito, apertura que le va a dar acceso a la reina arquera hacia los sopladores, a desactivar la torre de hechizos de veneno, cosas bastante importantes de cara a una maniobra de la Luna. Atentos por favor porque tiene 2 rompemuros. De momento se centra en eliminar el castillo del clan, apoya con 2 montapuercos para ayudar al Rey Bárbaro, la luchadora que ya llega desde la sección de las 10. Y ahora sí, momento de utilizar los rompemuros para dar acceso a esa reina arquera hacia el mismísimo centro de la aldea. Fuerza la habilidad de la reina arquera, luchadora que es la encargada de eliminar las defensas de la sección inferior, y fijaros el doble rompemuro que se viene para hacer por lo menos una de las aperturas hacia el centro de la aldea. Apertura perfecta por parte de Romeo y la Lun que llega desde la sección superior. ¿Por qué empieza la Lun desde la sección superior y no la Lun desde la sección inferior? Pues por acompañar a sus héroes, acompañar tanto a la reina arquera que está más de la mitad hacia la cara norte, acompañar a la luchadora que venía junto al Rey Bárbaro y de esa forma proteger a los héroes. Esto es lo que se suele hacer siempre con el Lalun. Fijaros que de hecho es un Lalun de 53 segundos, no me había dado cuenta. Un Lalun muy rápido que llega, como digo, desde la sección norte con objetivo de eliminar ambas infierno múltiple, la torre de hechizos de veneno, por supuesto, y la otra infierno múltiple. La reina arquera que continúa con vida, la luchadora que fuerza el disco, y atentos a la habilidad del Warden porque aquí es clave. Utiliza las cazadoras para eliminar al Rey Bárbaro. Ya habían caído ambas reinas arqueras rivales, pero es muy importante eliminar el Rey Bárbaro por el tema de la luchadora y por el tema de la reina arquera. Fijaros dónde se encuentra la luchadora y fijaros dónde está la reina arquera, por lo cual muy importante eliminar ese Rey Bárbaro y aprovechar la rabia que llega para el Lalun, también para rabiar las cazadoras. La reina arquera que se encuentra todavía con vida, la congelación que es perfecta por parte de Romeo. Aquí sí que es verdad que se come 2 bombas rojas que van a hacer muchísimo daño a los globos, pero esa congelación y esa velocidad es más que suficiente para acabar con la infierno múltiple. Y fijaros la importancia de mantener tus héroes con vida porque ya no quedan globos en la aldea, pero el resto de las tropas va a ser, como digo, suficiente para acabar con la aldea de Antoxa. Plenazo que nos regalaba Romeo, plenazo que nos regalaba el jugador salvadoreño en contra de esta base tipo Box.
Ahí lo tenemos. GG. Ya está aquí el vídeo del día de hoy, de este día 3 de la CWL. Muy atentos a las dos siguientes guerras donde conseguimos 11 plenos en cada una de las dos, ¿vale? En la guerra contra Parabellum hicimos 11 plenos y un One Star, y en la guerra contra Friends Forever hicimos 11 plenos y 4 ataques de 2 estrellas. El siguiente vídeo que llegará de CWL, no sé en cuántos días será más o menos, porque estoy grabando esto bastante antes. Deciros que vamos a traer nada más y nada menos que 6 ataques, por lo cual va a ser un vídeo bastante largo. Apoyad con un like si os ha gustado el vídeo, activar la campanita y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que estamos trayendo al canal. Recordad también que podéis seguirme en Twitch, que lo tenéis abajito en la descripción, donde hago directos todos los días y que pronto subiré contenido resubido, porque estamos viviendo unas guerrazas últimamente que son muy buenas y creo que puede ser un muy buen contenido también para YouTube. Gracias a todos por el apoyo que está viendo en el canal estos últimos días. La verdad es que los vídeos están pillando muchas visitas para haber sido una vuelta a YouTube, ¿no? Porque ya llevaba mucho tiempo sin subir vídeo y estoy muy contento y estoy haciendo algo que verdaderamente me gusta, por lo cual quería agradeceros a todos el apoyo. Así que nada, gente, nos vemos con el siguiente vídeo. Se despide desde aquí Style. Un abrazote a todos. Hasta la próxima. Chao, chao.